quiero compartir con ustedes el tema, la mejor inversión financiera. ¿Cuántos han escuchado acerca de consejos, ideas de cómo puede usted ser rico? Hay libros de padre rico, padre pobre, hijo rico, hijo pobre, mentes millonarias. Hay tantas, cómo hacer negocios, cuáles son los mejores negocios que hay, bienes raíces, la educación, qué negocio funciona, cuál no, cuál sí. Yo no sé qué ha pensado usted en eso, pero yo creo que sí debemos de tener una mente de inversionistas, una mente que piense en cosas grandes. Yo lo creo. Usted debe quitar de su mente un pensamiento de pobreza. La Biblia dice que los que salieron de Egipto vivieron 400 años allá como esclavos. No había leyes, no había reglas, no había derechos humanos para ellos. Algunos de ellos sufrían el látigo de los capataces egipcios. Y casi al final, antes de salir, sufrieron peor, porque el profeta Moisés fue a Faraón a decirle: deja que mi pueblo salga. Y entonces Faraón dijo: ustedes están ociosos, por eso quieren irse, porque no hacen nada. Y les duplicaron lo que pedían. Si tenían que entregar 1000 ladrillos, ahora me van a entregar 2000. Y antes les poníamos paja, ahora ustedes van y consíganla, pero quiero el mismo resultado y el doble. Y estaban sufriendo esos esclavos. Es increíble cómo la Biblia dice que en el libro de Números ellos se quejaban contra Dios y contra Moisés y decían: nos acordamos de las ollas de carne. A ver, dígame usted, los estudiosos han dicho que no comían carne, eran esclavos, y si comían era de vez en cuando. Y cómo estaban en el desierto quejándose contra Dios y contra Moisés, diciendo: y comíamos carne en Egipto, nos acordábamos de los puerros, de las cebollas, de los pepinos, de la carne que comíamos. Era increíble eso. Por eso Dios les dijo: quieren carne, se las voy a dar, pero les saldrá hasta por sus narices por estar hablando. Qué terrible eso. Pero salieron de Egipto con una mentalidad pobre. Ahora, la historia dice que aproximadamente, de acuerdo al número de los que contabilizaron, era de 2 a 4 millones de personas. Pero escuche bien, y eso no se los he dicho, se quedaron varios hebreos en Egipto. No quisieron la aventura, no quisieron ir a la tierra prometida, quisieron quedarse en la esclavitud, quisieron quedarse en la pobreza, quisieron quedarse viviendo en una tierra que no fluye leche y miel. Así quisieron quedarse. Porque quizá usted ha pensado: todos los hebreos salieron de Egipto. No, varios se quedaron porque no le creyeron a Moisés, no creyeron a Dios, y porque dijeron: así nacimos y así vamos a morir, así ya. No aspiraron a una vida mejor, como la Biblia nos dice. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro nos alientan, dice: aspiramos a una vida mejor. ¿Y sabe cuál va a ser la vida mejor? Cuando estemos allá en el cielo. Amén. Esa es la mejor vida. Aspiramos a algo mejor. Siempre Dios pone en nuestro corazón avanzar, más madurez, más conocimiento, más amor, más gloria, más unción, sí, más. El apóstol Pedro escribió, dice: no nos vamos a quedarnos en los rudimentos, vamos a crecer.
en amor, en conocimiento, en fe, sí, más, vamos a crecer. Entonces, cuando escuchamos al pueblo de Israel que salió con una mentalidad de pobreza, ¿por qué decimos así? Porque ellos no veían lo que Dios podía hacer con ellos y a través de ellos. Ellos veían su condición, pero no veían las posibilidades. Y así una mente corta, pobre, se conforma con lo que ve, no sueña, no anhela crecer. Isaías capítulo 60 dice: alarga tus cuerdas, extiende el sitio de tu tienda, no te disminuyas, extiéndete. Y no nos vamos a conformar, hermanos, así con los que somos. Usted tiene que crecer en amor, en fe, en gozo, que usted crezca también en salud, dice, prospera en salud, que usted crezca en hijos espirituales, que usted crezca ganando almas para Cristo. Esta iglesia está llamada para dar fruto. No somos estériles. Yo no quiero ser estéril. Yo quiero dar fruto. ¿Cuántos quieren dar fruto? Queremos dar fruto. Queremos dar resultados. Ahora, ¿por qué decimos entonces que los hebreos tenían una mentalidad de pobreza? Primero, porque ellos veían su condición y no soñaban creyendo lo que Dios les había dicho. Y comenzaron a quejarse. Mire, ¿sabe quién es la madre de los inventos? ¿Y sabe quién es la madre de la necesidad? Más bien la madre del trabajo, la necesidad. Y alguien ha dicho que el mejor negocio que se debe hacer, depende del lugar, es el que suple una necesidad. Ese es el mejor negocio. Porque el negocio aquí, quizá de bienes raíces, va a funcionar, pero no como en otro lugar. Turismo, ¿no? El turismo. Vendiendo lotes y terrenos y desarrollos urbanos, no sé, negocios. ¿Sabe cuál es la mayor necesidad de la humanidad, hermanos? ¿Sabe cuál es la mayor necesidad? Usted sabe. ¿Cuál es la mayor necesidad del ser humano? La salvación de su. Entonces es el mejor negocio. Es el mejor negocio. ¿Cuál dije, hermanos? Salvar al ser humano. Ayúdeme. ¿Cuál es el mejor negocio que hay en el mundo? ¿Cuál es la más grande necesidad? Otra vez, ¿cuál es la más grande necesidad en el mundo? Salvar al mundo. Invierta en eso. Invierta en eso. Es el mejor negocio que usted tendrá, porque tendrá dividendos para toda la eternidad. ¿Por qué digo que los hebreos tenían una mentalidad pobre? Segundo, porque ellos solamente pensaban en sí mismos. La mayoría de las personas que Dios ha permitido prosperar han beneficiado a muchos, han bendecido a muchos, aunque no son cristianos, pero le dan trabajo a otros, etcétera, etcétera. Los que han hecho inventos han beneficiado con los inventos de la medicina, la ciencia, a otros. Entonces ellos no se han quedado con ellos. Normalmente los que han prosperado económicamente son personas que no amontonan su dinero en un banco. ¿Me entiende? No amontonan su dinero en un banco, sino que lo invierten. Lo invierten, lo invierten. Y alguien dice que no solamente lo invierten en una cosa, sino en diferentes cosas. Lo invierten en
productos de belleza, en productos del deporte, en, no sé, cosas aeroespaciales. A lo mejor tienen un estadio de fútbol, a lo mejor tienen un negocio de minería, ¿sí? Pero lo que yo quiero decir es, el que tiene una mentalidad pobre siempre está pensando solo en él. No está pensando cómo puede beneficiar a otros, cómo puede ayudar a otros. Solo está pensando así. Alguien ha dicho que algunos, cuando estudian una carrera, algunos van a echar mano de la mente, otros van a echar mano de las manos y otros de los pies. Algunos con su mente van a diseñar planos, proyectos, van a administrar, van a contar. Otros con sus manos van a manufacturar, van a hacer, y otros con sus pies le van a pisar el acelerador y van a llevar productos. Entonces, uno de los negocios es el transporte, productos, servicios, ¿me entiende? Pero todo esto, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque vamos a ver en la Biblia sobre las misiones la mejor inversión financiera que podemos tener. Primero de Reyes 19:7. Si pueden proyectar y vamos a leer. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tomó diciendo: levántate y come. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Levántate y come. ¿Por qué? Creo que están durmiendo todavía algunos. A ver, levántate y come. ¿Por qué? No, ya van encendiendo los motores. Levántate y come. ¿Por qué? Amén. ¿Cuántos se quieren morir ya? Gracias a Dios. ¿Cuántos todavía quieren seguir soñando? Dice el Salmo 126, seremos como los que sueñan. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Israel, seremos como los que sueñan. Hermanos, Dios nos ha hecho libres. Amén. Entonces podemos soñar en grande. Teníamos un templo pequeño, medía 6 metros de ancho por 11 de fondo, hecho de adobe, de láminas. Ya les platicaba yo que empecé a batir ese lodo, ¿verdad? ¿Recuerdas, hermana Celsa, tu papá, verdad? Tu papá era el que estaba llevando ese trabajo, hermana Celsa, ¿recuerdas? El Lauro, se llamaba el hermano Lauro, papá de la hermana Celsa. Dice: Samuel, me vas a ayudar. Todo lo que fue parte de noviembre y diciembre, ahí estuvimos pegando adobe y aprendí a aplanar y pegar adobe, hacer adobe y pegar adobe. Techamos el templo. Cuando hicimos la primer boda de uno de los parientes de nuestra hermana Flor y de nuestra hermana Magaí, Nicolás y Celia, hace muchos años, 1986, qué increíble. 86, 87. Y estábamos en esa fiesta, no cabía la gente, eran como 60 ahí adentro y el resto afuera. Y yo por dentro estaba feliz, brincando por dentro, diciendo: Dios mío, muchas gracias, porque llegó un avivamiento a esta iglesia. ¡Qué grande avivamiento! ¿Y saben qué fue lo que Dios me dijo? No. Y yo me sentí triste. Y me dijo: ese no es un avivamiento. Lo que pasa es que tú te estás limitando por las 4 paredes. Si yo te diera un estadio y estuviera vacío, entonces dirías que hay un avivamiento, ¿verdad que no? Y a partir de ahí Dios me dijo: tú no vas a estar condicionado por las 4 paredes. Hay iglesias que se limitan
por las cuatro paredes. No, tú vas a tener una visión grande. Esta es una iglesia sin fronteras, una iglesia que va a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Amén. Es una iglesia llamada, como todas en el mundo, a predicar el evangelio a todas las naciones. Por lo tanto, no nos vamos a limitar. Tercera cosa que veo yo de los hebreos, ¿por qué tenían una mentalidad de pobre? Porque ellos no tenían muchos conocimientos sobre la salud, sobre la dieta, sobre la higiene, sobre Dios, sobre la guerra. Entonces Dios les dijo: no pueden ustedes entrar a la tierra prometida así. Yo quiero perfeccionar su corazón. Yo los llevaré al desierto para enseñarles mis leyes, para probar su corazón, que sea un corazón valiente, que sea un corazón leal. Porque ellos tenían miedo y de repente se desanimaban, pero continuaron. Mire, en medio de las crisis es cuando podemos ver la gloria de Dios. Recuerdo cuando hubo un terremoto terrible en nuestro país, 1985. Recuerdo la crisis del 1998, 92, más antes, 86. De cada sexenio había una crisis y crisis. Me acuerdo de un expresidente de la República que hasta lloró cuando nacionalizó la banca. José López Portillo se puso a llorar. Mire, en cada sexenio crisis, cada sexenio crisis. Pero ¿sabe? En cada crisis la iglesia avanza más. En medio de la aflicción la iglesia avanza más. Así que en medio de la necesidad es cuando Dios nos pone más ideas. Cuando nosotros estamos en medio de una aflicción es cuando más buscamos a Dios. Es cuando nuestra mente está pensando: Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Dios mío, abre mis ojos para ver dónde están las puertas abiertas. Dios mío, dime qué voy a hacer. Comenzamos, y en medio de las crisis Dios nos levanta más. ¿Me entiende? Entonces, Dios así le permitió al pueblo de Israel. Por eso, hoy quiero decirle a usted, iglesia, Dios le dice así hoy: he venido en este lugar a decirle a todos ustedes: levántate y come, porque grande, largo camino te resta todavía. Tu tiempo aquí en esta tierra no ha terminado. Tu vida aquí no ha terminado. Si tú has pensado: yo creo que ya hasta aquí nada más, no. Si alguno ha pensado en jubilarse en el ministerio, no. Usted va a seguir adelante. No se detenga. Vea lo que dice la Biblia en San Mateo capítulo 6, versículo 19. Hoy Dios te está diciendo: levántate, porque tengo cosas grandes para ti que tú vas a hacer. Dice la Biblia en San Juan capítulo 14, versículo 12: y mayores cosas harás, porque yo voy al Padre, dijo Jesús. ¿Cuántos creen esa palabra? Mayores cosas harás. Esta iglesia, cualquier creyente en el mundo, mayores cosas hará, porque Cristo Jesús está en el cielo intercediendo por nosotros y su Espíritu Santo está en nosotros. Mayores cosas haremos en Cristo Jesús. Como dice la Biblia en Mateo 6, 19, si pueden ayudarnos para leer esta porción. Mateo capítulo 6, versículo 19. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros ¿en dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Amados,
¿Cuál es el trabajo que Dios tiene para ustedes? Es hacer grandes inversiones para el reino de Dios. No existe mayor inversión en esta tierra que un hombre pueda hacer que aportar para el reino de Dios. Todo lo que podamos invertir en el evangelio, en la obra de Dios, en el reino de Dios, tendrá grandes dividendos en la eternidad. Dice la Biblia: no os hagáis tesoros en los cielos. ¿Cómo me impactó una imagen de una japonesa? Hace algunos años ocurrió un tsunami en Japón. Una de las mayores plantas de esa zona, cerca de la costa de Japón, es una planta de Nissan, o Nissan le dicen. Con el tsunami fue un terremoto, vamos, no terremoto, un sismo en el mar. Entonces las ondas salieron y fueron tan altas, una inundación terrible. Muchas fábricas, empresas, casas se perdieron. Y salió una foto de una mujer vamos a decir, millonaria, que estaba de rodillas llorando, viendo los restos de su conglomerado de consorcio y su casa, su residencia, todo hecho pedazos ya. Y estaba llorando, diciendo: no valgo nada ya, todo esto lo perdí. Hace unos días yo escuché de algunas situaciones que están pasando en el mundo, y el presidente de Estados Unidos hizo algunas declaraciones, y solo por hacer esas declaraciones en la bolsa de valores bajaron las acciones de varias empresas, y en menos de un minuto perdieron miles y miles de millones de dólares. Menos. Y después escuché que hizo otra declaración: ya, la guerra, ya unas 2, 3 semanas, ya nos vamos. Y de repente se volvió a subir. Y los que invirtieron ese día ganaron, y los que no, perdieron. Pero esas inversiones son riesgosas también. Alguien dice: invierte en CETES, invierte en oro, dice, porque el oro es difícil que se devalúe. Oro, pero también te lo pueden robar. Le voy a platicar una historia de una mujer que tenía muchas alhajas. Pidió que una persona le ayudara en la limpieza. Esta historia me la contaron. La señora olvidó una piedrita, un diamante, en la cama. La señora fue a tender la cama, sacudió ahí, se cayó por el piso. Esa señora no sabía que esa piedra valía miles, cientos de miles de pesos. Tomó el recogedor, la escoba, y lo tiró en la basura. Pasó el carro de la basura y se lo llevó. Cuando llegó la señora en la noche, se acordó: ¿dónde está? Le dijo a la muchacha: ¿viste por ahí una piedra? ¿Viste? ¿Cómo era? Era de tal color. Ay, era rubí. Hay unas que son rojos, verdes, tiene su nombre. Ay, Dios mío, no puede ser. Es que se salió del anillo tal y queríamos llevarlo al joyero y no sé qué pasó. Perdió en un ratito casi 1 millón de pesos. Entonces, invertir en cosas como el oro, CETES, negocios, son riesgosos, ¿verdad? Pero invertir en el reino de Dios no es riesgoso, porque dice la Biblia: porque ahí no está la polilla, ni el orín, ni los ladrones. Invertir en el reino de Dios es la mejor inversión que tú puedes hacer.
Es lo que dice la Biblia. Mire, ¿cuántos creen la Biblia? ¿Cuántos creen la palabra de Dios? Miren lo que dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. El ser humano busca continuamente dónde o qué invertir lo que tiene. Busca seguridad, eso está bien. Pero así también se va a encontrar con riesgos. Hay gente, como en España, tengo amigos, las casas ya no valen ahora lo que valían antes. Dicen, no, ya no resulta comprar casas porque ya las están vendiendo. Hay otros lugares donde dicen, ya no es un buen negocio aquí. ¿Por qué? Porque pues están mucha la violencia, ya no quieren comprar aquí, nos vamos a otro lado, ¿ya? Entonces, la gente también está pensando, ¿dónde voy a invertir? Hay personas que buscan una plataforma, un banco donde depositar sus finanzas y asegurarse con el paso del tiempo de que tendrán rendimientos favorables. Algunos dicen, bueno, si puedes guardarlo en el banco, pero no te va a dar mucho dinero. No te va a dar. Y luego ocurre aquí en la comunidad hace algunos años, gente que guardó su dinero en las cajas de crédito de ahorro y se robaron el dinero y se quedaron. Mi dinero. No, se fue el dinero. La gente quiere invertir, pero invertir no solo se trata de dinero, se trata de vida, de tiempo, de bienes, de conocimientos. Muchos estamos conscientes de que hay que hacer un gasto o una inversión en alguna área de nuestra vida. La educación. Muchos no valoran la educación, pero la educación es la mejor inversión. Recuerdo que mis padres me decían lo que habían escuchado, que decía tierras y educación, la mejor inversión, decían. O sea, los bienes raíces, una casa, un terreno y la educación. Pero, nuevamente, estamos hablando, ¿cuál sería la mejor inversión que traería más dividendos para el reino de Dios? Porque como seres humanos podemos considerar muchos aspectos para invertir. Pero la Biblia dice que en la obra de Dios tendremos mayores rendimientos. Una de las áreas en las que hoy les pido que ustedes puedan mirar es el reino de Dios, el campo misionero. Hay una gran necesidad. Dios es el dueño de la obra y nos está invitando a invertir con Él para ser socios en su reino. Y Él ha prometido que nos dará grande recompensa. Mientras algunos van a las naciones, otros pueden invertir dinero, otros pueden invertir oración, tiempo, otros pueden invertir sus conocimientos para la obra de Dios. Es importante que entendamos que la mejor inversión para toda la eternidad es invertir en el reino de Dios. El gran uso de la vida es invertirla en algo que durará para toda la vida. Y la obra misionera no es solo orar por misiones y dar un poquito para las misiones. No, yo quiero que usted vea, la obra misionera es una inversión. La obra misionera es una inversión. Consiste en entregar un bien, generalmente es
dinero, su vida, con la esperanza de que en el futuro usted tenga rendimientos de lo que invirtió. La Biblia dice que si nosotros invertimos en el reino de Dios, Él nos recompensará. Y no solo en esta vida, sino en la vida venidera. Mucha gente ha invertido en esta tierra, tiene consorcios. Conozco, estábamos visitando el recorrido de un hombre en Puebla, muy trabajador, muy ahorrador, buen mayordomo. Y él tenía una minera y en Puebla puso, se llamaba Minerales del Sur. Allá puso Minerales del Sur. Llegaba, visitaba a los trabajadores, eran cientos de trabajadores, 3 turnos tenía todo el día, día y noche. Y veía una piedra y ya ancianito se agachaba así y levantaba la piedra y la ponía en el montón. Y después pasaba por los pasillos y veía una piedra que se salió del montón, se agachaba así con mucha dificultad, tomaba la piedra, el mineral y lo aventaba. Y los trabajadores se reían de él. Decían, si este hombre está millonario, es un millonario, está rico, ¿cómo es que una piedrita la está cuidando? Mientras él trabajó mucho, sus hijos, que no entendieron, llegaban con la contadora, llegaban con el gerente y le decían, dame la chequera, dame el dinero. Recibían dinero, se iban a pasear a Europa, se iban a los yates, se iban a gastar su dinero en los carros, en las fiestas, en la ropa, en los perfumes. Hoy en día pasamos allá, ya no está eso. Ahora es un centro comercial que se llama La Cruz del Sur. Ese señor que trabajó toda su vida y por ser un buen mayordomo, un buen administrador, ahorrador, trabajador, hizo una gran empresa. Sus hijos no sabían trabajar, quebraron el negocio. Pero dice la Biblia que si nosotros hacemos tesoros en el cielo, hermanos, es la mejor inversión. Amén. Quiero decir lo siguiente: la inversión terrenal siempre estará aparejada con un riesgo, siempre. Pero la inversión para el reino de Dios tendrá mejor rendimiento y no habrá pérdida. Vamos a ver la realidad en México comparando con Estados Unidos respecto a la inversión. Quizá usted se ha llegado a preguntar por qué Estados Unidos es el país más próspero, que aunque va en decadencia, el mejor ejército del mundo. Ahí se concentran los más grandes millonarios del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué es un país que fue o que ha sido próspero? ¿Por qué cree? Los historiadores sociólogos dicen que la causa es que ellos han confiado en Dios. En todos lados hay malos, en todos lados hay gente que no cree en Dios. Pero ese país comenzó con 13 colonias que salieron de Europa huyendo de la persecución, cristianos. Y entre ellos había unos que no eran cristianos también. Y comenzaron a poblar Estados Unidos. Pero ellos se constituyeron en una nación protestante, creyendo en Dios. Todos los presidentes hasta hoy en día juran con la Biblia. En la Casa Blanca hay una oficina para orar. El presidente de Estados Unidos, cuando tiene tiempo, llega a la reunión de oración, al devocional ahí en la misma presidencia,
la Casa Blanca. Miren, Estados Unidos ha invertido miles y miles y miles de dólares en las misiones. Tan solo vea usted esta barra negra. Aquí me está indicando 200, son líneas, 50 millones, 100 millones, 150 millones, 200 millones, 250 millones. Tan solo en un año, y estoy hablando, vamos a ver esta tabla, 2016, hace 10 años, las iglesias de las asambleas de Dios, nada más, de las asambleas de Dios, dieron en un año para las misiones foráneas, no misiones dentro de Estados Unidos, dieron 211 millones. 211 millones. ¿Sí me entiende? 211 millones las iglesias de las Asambleas de Dios en Estados Unidos para las misiones. Se contabiliza que hoy en día tienen alrededor de 30,000 misioneros fuera de México. Y desafortunadamente, con las guerras y problemas que han tenido, ya no quieren mucho a los güeros, gringos. Pero todavía hay misioneros. México, las asambleas de Dios en México, ¿cuánto dieron? 558,000 pesos. ¿Por qué? Porque es de una mentalidad de pobres. Una cosa es ser empresario y una cosa es ser inversionista y una cosa es ser trabajo. Y ha habido unas cantaletas que, tú tienes que ser libre financieramente y libre de tiempo, que el dinero trabaje por ti, que tú no trabajes. Yo no sé de dónde sacaban esas ideas. Pero el trabajo es una bendición. Y hay gente que quiere dinero y no quiere trabajar. Hoy estaba diciéndole a los hermanos en el curso que ¿cuántos de ustedes conocen la COA? COA. ¿Cuántos conocen la COA? Nuestro hermano Francisco, algunos. La COA es como un bastón que tiene una cucharita, como si fuera una pala. Y esa COA se usa para sembrar. Y quiero preguntar, hermano, cuando uno siembra con COA, ¿de qué tamaño crece la milpa? Como 3 metros. ¿Y el grosor? Mire. ¿Y de qué tamaño son las mazorcas, hermano? Mire, no estoy mintiendo. Pero la gente ya no quiere trabajar. Quiere estar aquí, viendo las redes. Pierden tiempo aquí. No quieren trabajar. Pero esa COA escarba un hoyo como de unos 30 centímetros, más o menos, 30 centímetros. Siembra el maíz, lo tapa y mire cuando crece. ¡Qué bendición! La Biblia dice, ve al perezoso cómo tiene su cerco de piedra caído. No trabaja. Tiene miedo a trabajar. Piensa que ahí viene un oso, me va a morder. Tiene miedo al sol. Ya no quiere quemarse bajo el sol. Porque los papás le dicen a sus hijos, hijo, ve a la escuela para que no sufras. Qué feo le han dicho a los hijos. ¿Ya ves cómo mis manos están callosas? ¿Ya ves cómo me he quemado bajo el sol? Hijo, para eso te mando a la escuela, para que no sufras como yo sufrí. Y pobre chamaco, ni cargar un libro sabe, ni hablar, ni leer.
Porque pobrecito que no sufra, pobrecita sus manos callosas, pobrecita, o más bien sus manos de bebé, quiere trabajar. Le dicen, hijo, trabaja, ayúdame aquí en la casa. No quiere, se pone a pelear, a discutir. Y no estoy mintiendo, hermano, no estoy hablando al aire. Le dice usted a sus hijos, ayúdame aquí, y rezongan. Están peleando. Lava los trastes, trapea la casa, limpia aquí, barre allá. No quiere. Es una mentalidad de pobre. Un rico trabaja. Un pobre no trabaja. Un rico trabaja. Por eso tiene dinero. Recuerdo cuando decía de uno de los hombres más ricos aquí de México, decía, yo empecé a vender chicles. Yo empecé a vender esto, aquello. ¿Cuál es el problema? Pero la gente piensa que vender es una maldición, que trabajar es una maldición. Hermanos, mire, esa es una cosa. ¿Y sabe cuál es el problema? Varias de las iglesias que yo he visitado, cuando levantan las ofrendas, ponen un tenate. ¿Y sabe de qué tenate es de qué tamaño es el tenate? Tenatito, así chiquitito. Hermanos, los que quieren dar para ofrenda misionera, y he visto, solo por curiosidad, pues no, ya no hay de 10 centavos, pero si hubiera de 50 centavos, eso. Es una burla para Dios. Soy un inversionista y te voy a dar un peso, Dios. Aquí está. Entonces hay iglesias que no dan para misiones. Conozco a un hermano, es amigo mío, es pastor. Dios lo ha prosperado. No da porque tiene porque da. En el año, hace 2 años, dio cerca de 1 millón de pesos nada más para las misiones, solito él, su familia, 1 millón. El pastor Gilberto Cordero. Hace 8 días vino una de sus miembros de la iglesia, aquí estuvimos platicando. 1 millón ese pastor. ¿Que los pastores son pobres? Eso sin contar los diezmos. Conozco un pastor en la ciudad de Veracruz. Sus diezmos van de 200,000, 300,000. La hermana Baudilia aquí falleció, ya está con Cristo en el Istmo, en Juchitán. Se dedicaba a vender plástico. Llegaban las góndolas del tren, plástico, unas bodegas, naves grandes, diezmos de 100,000. Eso significa que entonces gana. ¿Cuánto ganará? 1 millón. Pastora, la iglesia El Salvador en Juchitán, de las Asambleas de Dios. ¿Los pastores son pobres? 100,000 de diezmo nada más. Y ella apoyando la obra misionera. ¿Cuál es el problema entonces? El problema no es que no hay dinero. Alguien dijo, se llama Leonard Ravenhill. Leonard Ravenhill dijo: los cristianos hoy en día gastan más en comida para sus mascotas que lo que dan para las misiones. Gastas más en una mascota porque hay que darle leche, vitaminas, croquetas, llevarlo a la estética, llevarlo al veterinario, pasearlo. No, gastan no solo dinero, tiempo y esfuerzo por una mascota que por un alma para Cristo. Ahora, no estoy en contra de las mascotas, pero se gasta más en alimentar un perro que en darle para las misiones, para un alma que necesita de Cristo. Yo creo que no deberíamos estar desequilibrados. Si alguien gastara para alimentar su mascota, debiera dar más para misiones. Y hay otro estudio que dijeron que cuánto la gente gasta más en Coca-Cola que para la obra de Dios. Ahora, vea, vamos ahora sí a ver a otra lámina. La siguiente.
Aportaciones personales. En el año 2016, en México, solamente en México, de las Asambleas de Dios, solamente tienen registradas 2,397 personas que dan a las misiones. Nada más. Que casi ni se ve la raya. Y hubo un censo, no todos se registraron, casi 400,000 personas de las Asambleas de Dios en México, y dieron cerca de 400,000 personas, 400,000. ¿Cuánto dieron? $1 por persona. Y de estos 2,397, poquitito. Vamos a ver otra lámina. ¿Cuántas iglesias de las Asambleas de Dios apoyan a las misiones? 3,875. 3,875 iglesias. Y hay aproximadamente 13,708 iglesias en México. Y de esas, ¿cuántas iglesias están registradas? Casi 4,000. ¿Qué significa eso? Que no estamos dando, no invertimos. Otra vez, la mentalidad. No estamos dando, nos cuesta mucho trabajo dar para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque pensamos que no vale la pena. Pero hermanos, la vida, el alma de una persona vale. Amén. Ahora sí, quiero invitarles a ponerse de pie. Hoy quiero animarles a ustedes, hermanos. Si ustedes aman a Dios, aman la obra de Dios, aman el reino de Dios, inviertan en las misiones. Inviertan. Yo soy testigo, hermanos. Cuando empezó esta iglesia en el 2000, aquí, estábamos en una galera, todavía hay unos restos ahí, una galera con muros de costera, techo de lámina, piso de tierra, y para que no hiciera frío le pusimos plástico alrededor. ¿Cuántos se acuerdan de eso? También. Comencé a desafiar a la iglesia. Algunos me malinterpretaron y se enojaban. No, es que está pidiendo para él. No, es que está. No es para mí. Es para que Dios salve las almas. Es para sostener a los misioneros. Pero la mayoría que entendió comenzaron a dar. Y créame, en esa ocasión nada más había una camioneta de un miembro de la iglesia, una camioneta que ya era modelo atrasado, una Ford blanca. Los hermanos dijeron: Dios, hacemos un compromiso contigo, queremos ser socios en tu obra, queremos invertir para tu reino, tú vas a proveer, Dios, tú nos vas a ayudar. Mire, varios de ellos eran nuevos creyentes, varios estaban aquí en la iglesia. Sus hijos comenzaron a estudiar, terminaron la universidad, compraron terrenos, compraron casas. Había hermanos que me traían: pastor, ¿quiere orar por una camioneta? Pastor, ¿quiere orar por un auto? Pastor, ¿quiere orar por un negocio? Entonces yo empecé a analizar y decir: ¿qué está pasando? Y me di cuenta: Dios bendice al dador alegre. Dios da al que da. Es como alguien dice: si tú quieres que siga la cosecha, siembra. Tú no puedes sentarte a comer maíz antes de sembrar. Tienes que sembrar. Y cuando siembras, cosechas. Y como tienes más, vuelves a sembrar y cosechas. Y como tienes más, siembras y cosechas. Y así va. Por eso dice: hoy vamos a orar.
Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 9, porque Él da pan al que come y da semilla al que siembra. ¿Quieres que Dios te dé más pan para comer, hermanos? ¿Quieren? Amén. ¿Y cuántos de ustedes quieren que Dios les dé más semilla para sembrar? Así que hoy vamos a orar.